En un pequeño pueblo rodeado de colinas doradas y calles empedradas, vivía un hombre llamado Germán Ríos, conocido por todos como el hombre más rico de la región. Su casa, una mansión imponente con columnas de mármol y jardines perfectamente cuidados, era un símbolo de poder y estatus. Germán había heredado la fortuna de su familia, pero con la riqueza también había heredado un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Desde joven, había aprendido a medir a las personas por su apariencia, por lo que podían ofrecerle o por la admiración que despertaban en los demás. Su padre, don Elías Ríos, era un hombre sencillo, de manos ásperas por el trabajo en los campos y una sonrisa constante que escondía años de sacrificio y amor silencioso. Mientras Germán crecía en la ciudad y se codeaba con comerciantes y políticos, don Elías permanecía en la humildad de su hogar, cultivando la tierra y enseñando a sus nietos el valor de la honestidad, la paciencia y la fe en Dios. Para Germán, su padre era un recuerdo incómodo de la humildad que él tanto había repudiado. Para don Elías, su hijo era una bendición difícil de entender, pero nunca dejaba de amarlo, aun cuando las decisiones de Germán le causaban dolor. Una tarde soleada, el pueblo se reunió en la plaza central para celebrar la cosecha anual. La plaza estaba llena de colores, los toldos de los comerciantes, los niños corriendo con globos, las risas de las familias y el aroma de la comida recién preparada. Germán, vestido con ropa cara y rodeado de su séquito de amigos y empleados, decidió que era el momento perfecto para demostrar su poder y superioridad. Con voz alta y burlona, llamó a su padre al centro de la plaza. «Miren todos», dijo Germán con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su arrogancia. «Este es mi padre, el hombre que apenas logró sobrevivir trabajando la tierra, y que hoy se arrastra delante de mí, mientras yo he alcanzado todo lo que él nunca pudo». La multitud se quedó en silencio por un momento, incapaz de comprender la crueldad que emanaba de las palabras de Germán. Algunos miraban con sorpresa, otros con incomodidad, y algunos niños incluso bajaron la cabeza, confundidos por la tensión que llenaba el aire. Don Elías, con el corazón apretado y la voz temblorosa, intentó responder. «Germán, hijo mío, yo solo», pero fue interrumpido por la risa estridente de su propio hijo, que parecía disfrutar cada segundo de la humillación. Germán continuó, haciendo gestos exagerados y comentarios crueles sobre la vida sencilla de su padre, burlándose de su ropa gastada, de sus manos ásperas y de la paciencia con la que siempre había enseñado lecciones de vida. Cada palabra era como un golpe directo al alma de don Elías, que mantenía la calma, aunque el dolor era evidente en sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Mientras la tensión aumentaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Entre la multitud y la luz dorada del atardecer, apareció Jesús, no como un espectador común, sino con una presencia que irradiaba paz y autoridad a la vez. Su mirada profunda y compasiva se fijó en Germán, sin reproche, pero con una intensidad que podía atravesar cualquier armadura de orgullo. Jesús caminaba lentamente hacia la plaza, y cada paso que daba parecía silenciar los murmullos, haciendo que todos sintieran una calma imposible de ignorar. Germán, que hasta ese momento había disfrutado de la atención y del poder momentáneo sobre su padre, de repente sintió un nudo en la garganta. La arrogancia que lo había definido toda su vida comenzó a temblar ante la presencia de aquel hombre que no poseía riqueza, pero cuyo poder era absoluto. Jesús no levantó la voz, no reprendió con palabras duras, pero la sola mirada era suficiente para que Germán se sintiera expuesto, vulnerable y consciente de todas las injusticias que había cometido, no solo contra su padre, sino contra todos aquellos que alguna vez había despreciado o ignorado por orgullo. Don Elías, aunque todavía temblando por la humillación, sintió un alivio profundo al ver a Jesús. Era como si un manto de protección y amor envolviera su corazón, sanando cada palabra cruel que había escuchado momentos antes. Los presentes comenzaron a sentir un cambio en el aire. La tensión se transformó en expectativa, el silencio se llenó de reverencia, y los corazones de todos los testigos comenzaron a latir al ritmo de un milagro que estaba por suceder. En ese instante, se estableció un momento único de conexión entre lo humano y lo divino, donde la arrogancia y el dolor se encontraron con la misericordia y la intervención de Jesús. Lo que nadie sabía era que aquella humillación pública, que parecía un desastre sin remedio, sería el inicio de una transformación que cambiaría para siempre no solo la vida de Germán y don Elías, sino también la manera en que toda la comunidad percibiría la fuerza del amor y la compasión divina. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil.
Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. El orgullo que ciega. Tras la aparición de Jesús en la plaza, un silencio profundo se apoderó del lugar. La luz del atardecer parecía resaltar cada gesto, cada mirada y cada emoción, haciendo que la arrogancia de Germán, que hasta ese momento se sentía invencible, empezara a vacilar. Sin embargo, el orgullo es una fuerza poderosa, difícil de domar, y en el corazón de Germán había décadas de ambición, competencia y la creencia de que su riqueza era su derecho absoluto. Germán, aún de pie en el centro de la plaza, miró a su padre con desdén, y aunque la presencia de Jesús era evidente, su mente se negaba a ceder. No necesito lecciones de un hombre que apenas conoce el mundo real, pensó, recordando todas las veces que había ignorado los consejos de don Elías durante su juventud. La riqueza lo había cegado, haciendo que cualquier señal de humildad le pareciera debilidad. Cada palabra de su padre se convertía en ruido de fondo, cada gesto amable en un recordatorio de algo que él consideraba obsoleto. Don Elías, por su parte, permanecía firme. Sus manos temblorosas no mostraban debilidad. Al contrario, cada arruga en su rostro reflejaba la experiencia de años de trabajo y paciencia. Su corazón latía con una mezcla de dolor y esperanza. Aunque sabía que Germán estaba cegado por su orgullo, también sentía la presencia de Jesús como un bálsamo invisible, un recordatorio de que no estaba solo y de que todo podía cambiar. Don Elías comprendía que el orgullo no se derrumba de inmediato. Requiere tiempo, compasión y, a veces, intervención divina para abrir los ojos de un corazón endurecido. Mientras la plaza contenía la respiración, algunos aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos. Nunca lo había visto así, tan arrogante y tan ciego al sufrimiento de su propio padre, decían unos. Otros, más prudentes, miraban con miedo, conscientes de que el orgullo de Germán podía estallar en una humillación aún mayor. Pero la verdadera tensión no estaba en la multitud, sino en el interior de Germán. Su mente se debatía entre la arrogancia que lo había definido durante toda su vida y una inquietud extraña que comenzaba a crecer, un sentimiento de incomodidad ante la mirada serena y penetrante de Jesús. Jesús, con su presencia serena pero firme, no necesitaba palabras para transmitir la verdad. Su mirada era como un espejo que reflejaba cada error, cada injusticia y cada orgullo oculto en el corazón de Germán. Era imposible ignorarlo. Cada intento de Germán por mantener su superioridad se sentía inútil frente a esa luz que penetraba más allá de sus muros de riqueza y poder. La multitud podía ver el cambio sutil, casi imperceptible, en sus ojos, una mezcla de temor, confusión y una pequeña chispa de reconocimiento de sus propias faltas. Germán recordó, sin querer, los años en que su padre había trabajado sin descanso para sostener a la familia, los sacrificios silenciosos que don Elías había hecho para que él pudiera estudiar y prosperar. Pero el orgullo lo cegaba, le parecía irrelevante, incluso innecesario, reconocer la humildad y la bondad de alguien que no tenía nada material que ofrecerle. Sin embargo, aquella chispa de reconocimiento comenzaba a crecer, lenta y persistente, como una semilla que la luz de Jesús había sembrado en su corazón. Mientras tanto, don Elías observaba a su hijo con ojos llenos de amor, a pesar del dolor. No había reproche, solo esperanza. Sabía que el orgullo de Germán era un muro que él solo no podía derribar, pero que la gracia de Dios podía suavizar. Cada lágrima contenida en el rostro de don Elías era un ruego silencioso, una oración sin palabras, que pedía por la transformación del corazón de su hijo. La plaza, con su aire cargado de tensión, se convirtió en un escenario de lucha interna, la arrogancia humana contra la compasión divina. Germán, ahora consciente de los murmullos de la multitud y de la mirada inquebrantable de Jesús, sintió un vacío extraño en el pecho. Era una mezcla de miedo y fascinación, la sensación de que algo mucho más grande que él mismo estaba presente y observando cada uno de sus movimientos. Por primera vez, comprendió que la riqueza y el poder no podían protegerlo de la verdad. Su orgullo, que siempre había sido su escudo, empezaba a convertirse en su prisión. A medida que el sol descendía en el horizonte, la luz dorada envolvía a los tres protagonistas: Germán, todavía luchando con su arrogancia; don Elías, firme en su fe y amor; y Jesús, la presencia que irradiaba paz y autoridad a la vez.
La tensión alcanzó su punto máximo, y la plaza entera parecía contener la respiración, esperando el momento en que el orgullo de Germán comenzaría a ceder y el milagro de la transformación comenzaría a manifestarse. En aquel instante, quedó claro que el verdadero poder no residía en la riqueza ni en la humillación, sino en la capacidad de abrir el corazón y reconocer la verdad. Y que, incluso los corazones más orgullosos, la luz de Jesús podía abrir un camino hacia la reconciliación y el amor verdadero. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. La humillación pública. La tarde en la plaza parecía haberse detenido. Cada mirada, cada respiración contenía un peso que nadie podía ignorar. Germán Ríos, el hombre más rico del pueblo, todavía sostenía la arrogancia como si fuera un estandarte, pero dentro de él, un conflicto sutil comenzaba a germinar. A pesar de la presencia de Jesús, su orgullo seguía cegándolo, y su mente buscaba justificar cada gesto cruel que estaba a punto de realizar. Decidido a demostrar su superioridad frente a todos, Germán dio un paso hacia su padre, don Elías, y con una sonrisa sardónica comenzó a señalarle cada arruga, cada señal de vejez y cada marca del tiempo que para él representaban debilidad. «Miren cómo ha envejecido», dijo en voz alta, dejando que la multitud escuchara cada palabra. «Este es el hombre que me crió, y apenas tiene la fuerza para caminar derecho. ¿Cómo alguien como este podía esperar que yo aprendiera algo de él?» Los murmullos de la multitud se intensificaron. Algunos se sorprendieron ante tanta crueldad, otros bajaron la cabeza avergonzados, y varios niños no entendían el motivo de aquel escarnio. Los comerciantes, que normalmente disfrutaban del bullicio de la plaza, observaron con incomodidad, sintiendo que estaban presenciando algo que iba más allá de una simple burla. Estaban viendo la desintegración de la dignidad humana frente a los ojos de todos. Don Elías, con el corazón apretado pero la cabeza erguida, respiró hondo. Cada palabra de Germán era un golpe directo a su alma, pero él no respondía con ira. Su voz temblorosa apenas alcanzó a decir: «Germán, hijo, ¿por qué buscas herirme delante de todos?» Pero Germán, cegado por la combinación de riqueza y orgullo, no escuchaba. Continuó con gestos exagerados y comentarios crueles sobre la ropa vieja de su padre, sus manos ásperas y la simplicidad de su vida. «Miren todos, este es mi padre, apenas sabe usar una moneda sin equivocarse», exclamaba, mientras algunas personas contenían la risa, sin saber si estaban siendo testigos de una tragedia o de una comedia grotesca. La humillación no se limitaba a las palabras. Germán empujó levemente a don Elías, lo hizo inclinarse frente a la multitud y luego se rió, señalando su postura. «Mírenlo, a este hombre que me dio la vida, lo he reducido a nada frente a todos, qué ironía tan deliciosa», gritó, mientras su risa resonaba como un eco cruel entre las paredes de la plaza. La presencia de Jesús, que se mantenía al margen, observando, no pasaba desapercibida. Su mirada penetrante y serena se fijaba en Germán, pero no con reproche. Era como si cada palabra y cada gesto de orgullo fueran examinados y registrados por la luz que emanaba de él. La multitud comenzó a sentir un cambio sutil en el aire. Lo que antes parecía un espectáculo de burla ahora se percibía como un enfrentamiento entre el orgullo humano y la verdad divina. Don Elías, aunque dolido, mantuvo la calma. Cada lágrima contenida en su rostro reflejaba años de paciencia y amor incondicional. Sabía que el orgullo de Germán era fuerte, pero también entendía que ningún poder humano podía sostenerse ante la presencia de Jesús. Con cada insulto, cada gesto cruel, don Elías rezaba en silencio, pidiendo a Dios que tocara el corazón de su hijo, que abriera sus ojos y que le mostrara la profundidad de su error. Germán, sin darse cuenta, comenzó a sentir un peso en su pecho. La risa que antes le había proporcionado satisfacción, ahora le parecía vacía y hueca. La mirada de Jesús parecía seguir cada uno de sus movimientos, mostrando, sin decir palabra, que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en la humillación de los demás, sino en la humildad y en el amor. A medida que el sol bajaba lentamente, bañando la plaza con tonos dorados y naranjas, la humillación pública alcanzó su punto máximo. Germán hizo que su padre se arrodillara brevemente frente a todos, y luego lo obligó a levantar la cabeza mientras él continuaba con su burla. La multitud, impotente, contenía la respiración. Algunos miraban con lágrimas en los ojos,
conscientes de la injusticia que estaba presenciando, mientras otros comenzaron a orar en silencio, pidiendo por el alma de Germán y por la paz de don Elías. En medio de todo, don Elías nunca dejó de mirar a su hijo con amor. Cada lágrima que caía de sus ojos era un mensaje silencioso: te amo a pesar de todo, y confío en que la luz de Dios te guiará de regreso. Esa fe inquebrantable comenzaba a ser un faro en medio de la oscuridad del orgullo de Germán, un recordatorio de que ninguna burla, ningún poder material, puede prevalecer frente a la verdad y al amor divino. Cuando finalmente Germán bajó la voz, sintiendo por primera vez un remordimiento que no entendía del todo, Jesús dio un paso más cerca. La multitud, que hasta entonces había sido testigo de una humillación cruel, sintió que algo estaba a punto de cambiar. La plaza, que había sido escenario de burla y dolor, se convirtió en el escenario de un milagro potencial, donde la arrogancia podría finalmente enfrentar la compasión y la verdad. Y en ese instante, aunque nadie lo sabía todavía, la humillación pública de don Elías se estaba convirtiendo en el primer paso hacia una transformación que ni Germán ni la comunidad olvidarían jamás. La lección estaba a punto de comenzar, y el orgullo cedería frente al poder del arrepentimiento y de la gracia divina. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El momento de reflexión. Después de la humillación pública, un silencio pesado envolvió la plaza. La multitud, que hasta ese momento había sido testigo de la arrogancia y crueldad de Germán Ríos, permanecía en expectativa, sin saber qué ocurriría a continuación. Algunos bajaban la mirada, avergonzados por ser testigos de aquel espectáculo doloroso. Otros susurraban oraciones silenciosas, pidiendo que la verdad y la justicia divina se manifestaran. Y en medio de todos, don Elías mantenía la calma, aunque el dolor seguía latiendo en su corazón. Sus ojos no dejaban de seguir a su hijo, lleno de orgullo, pero también comenzando a mostrar una chispa de inquietud que solo la conciencia y la presencia de Jesús podían encender. Germán, aún con el rostro marcado por la arrogancia, comenzó a sentir una sensación extraña, casi imperceptible al principio, un vacío en el pecho que ningún lujo, ningún aplauso ni risa podía llenar. Mientras miraba alrededor, notó la mirada de Jesús, serena pero penetrante, y por primera vez algo dentro de él se removió. Esa mirada no lo juzgaba con palabras, pero era más poderosa que cualquier reproche. Era un espejo de su alma, mostrando cada acto cruel, cada palabra hiriente y cada instante en que había lastimado a su propio padre. La multitud parecía desvanecerse ante sus ojos, y por un momento, Germán sintió que todo lo que había valorado durante su vida, riqueza, poder, admiración de los demás, era insignificante frente a la verdad que Jesús reflejaba ante él. Su orgullo comenzó a vacilar, pero no estaba listo para ceder. La lucha interna era feroz. Parte de él quería mantener la fachada de hombre invencible, mientras otra parte, más profunda y desconocida, comenzaba a preguntarse si realmente estaba haciendo lo correcto. Don Elías, que hasta ahora había soportado la humillación con paciencia, observaba a su hijo con amor inquebrantable. Su mirada no mostraba reproche, al contrario, era un faro de esperanza. Cada gesto de Germán era un recordatorio de los años en que él había trabajado sin descanso para formar al hombre que su hijo se había convertido. Y aunque el orgullo lo había cegado, don Elías confiaba en que la luz de Jesús abriría los ojos de Germán y tocaría su corazón. Mientras Germán luchaba con su conciencia, recuerdos olvidados comenzaron a surgir en su mente. Recordó las noches en que su padre lo había cuidado enfermo, las veces que había trabajado incansablemente para que él pudiera estudiar y prosperar, y los pequeños sacrificios silenciosos que don Elías había hecho a lo largo de los años. Estos recuerdos, que antes parecían insignificantes, ahora cobraban un peso enorme. Cada acto de amor de su padre contrastaba dolorosamente con su propia arrogancia y crueldad. Jesús permanecía en silencio, pero su presencia era inconfundible. No intervenía con palabras, pero cada gesto suyo parecía transmitir un mensaje claro. El orgullo ciega, pero la verdad puede abrir el corazón. Aún hay tiempo para arrepentirse. Germán comenzó a sentir una presión interna, no física, sino emocional y espiritual, que lo obligaba a mirar dentro de sí mismo y confrontar la persona en la que se había convertido. Su arrogancia, que durante años había sido un escudo,
ahora se sentía como una prisión que lo mantenía separado del amor, de la compasión y de la verdad. La plaza, que minutos antes había sido escenario de risas y humillaciones, ahora parecía suspendida en un momento de espera silenciosa. La luz del atardecer bañaba a los tres protagonistas. Germán, enfrentando su propia oscuridad. Don Elías, firme en su fe y amor incondicional. Y Jesús, cuya sola presencia irradiaba una mezcla de compasión y autoridad que nadie podía ignorar. La tensión era palpable, y todos en la plaza podían sentir que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Germán respiró profundamente y, por primera vez, permitió que la culpa y el remordimiento atravesaran su corazón. Las palabras crueles que había pronunciado, los gestos de desprecio, todo lo que había hecho para humillar a su padre, comenzaron a pesarle como una carga que no podía soportar más. Sintió que cada mirada de los aldeanos y cada gesto de desaprobación se convertían en un espejo de sus errores, pero al mismo tiempo, la presencia de Jesús ofrecía una oportunidad. La oportunidad de cambiar, de reconocer su orgullo y de acercarse a la verdad y al amor que siempre había ignorado. Don Elías, con lágrimas silenciosas, colocó su mano sobre el hombro de su hijo, un gesto simple pero cargado de significado. Hijo, aún puedes cambiar. Aún puedes abrir tu corazón. Y en ese instante, Germán comprendió que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en la humillación pública, sino en la capacidad de reconocer los errores, pedir perdón y permitir que la luz de Dios transformara su alma. El aire se volvió más ligero en la plaza, y la multitud, aunque todavía expectante, comenzó a sentir un cambio sutil. El orgullo de Germán empezaba a ceder, y un momento de arrepentimiento verdadero estaba a punto de nacer. La lucha interna del hombre rico, entre el orgullo y la verdad, se acercaba a su clímax, preparando el terreno para lo que nadie olvidaría jamás: la intervención milagrosa de Jesús, que transformaría no solo la relación entre padre e hijo, sino también la vida de toda la comunidad que presenciaba aquel momento histórico y espiritual. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo, nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. La aparición de Jesús. El aire en la plaza parecía cargado de una tensión que rozaba lo irreal. Los murmullos de la multitud se habían silenciado por completo. Cada persona presente sentía, aunque no supiera explicarlo, que algo trascendental estaba a punto de suceder. Germán Ríos, todavía atrapado entre la arrogancia que lo había definido durante toda su vida y la chispa de conciencia que Jesús había encendido en su interior, comenzó a experimentar una sensación desconocida, un escalofrío que recorría su espalda, mezclado con un asombro inexplicable. Fue entonces cuando Jesús avanzó con pasos tranquilos pero seguros, y la atmósfera cambió de manera inmediata. La luz del atardecer, dorada y cálida, parecía inclinarse hacia él, iluminando su rostro sereno y sus ojos llenos de compasión y autoridad. No había prisa en su caminar, no había gesto de reproche, solo una presencia tan poderosa que nadie podía ignorarla. La multitud contuvo la respiración, y por un instante, cada sonido del pueblo desapareció. El viento, las risas de los niños, incluso los pasos de los transeúntes se apagaron ante la solemnidad del momento. Germán lo miró fijamente, sin poder apartar los ojos. Había escuchado hablar de milagros y de la bondad de Dios, pero nunca había experimentado algo tan tangible y profundo. Jesús no lo confrontaba con palabras, pero su sola presencia parecía desnudar el corazón del hombre rico. Cada acto de orgullo, cada gesto cruel hacia su padre, cada burla pronunciada frente a toda la comunidad, se reflejaba a los ojos de Germán como si fueran espejos que le mostraban la verdad de su alma. Don Elías, que hasta ese momento había soportado con paciencia toda la humillación, sintió una paz profunda invadiendo su corazón. La presencia de Jesús parecía abrazarlo, sostenerlo y protegerlo de todo el dolor que había soportado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, porque comprendió que no estaba solo, y que la intervención divina estaba por cambiar todo lo que hasta ese momento había parecido irreversible. Mientras Jesús avanzaba, la multitud comenzó a percibir algo extraordinario. Un halo de luz suave rodeaba su figura, iluminando suavemente la plaza y haciendo que todo pareciera más claro, más nítido, más real.
La arrogancia de Germán comenzó a desmoronarse bajo la fuerza silenciosa de aquella mirada compasiva. El hombre rico sintió como su pecho se oprimía, y una mezcla de miedo, respeto y arrepentimiento invadía cada fibra de su ser. Por primera vez, comprendió que no podía controlar aquello con riqueza ni con orgullo. La verdad de su alma estaba al descubierto. Jesús se detuvo frente a Germán y lo miró a los ojos. No habló, pero sus ojos transmitían un mensaje que resonaba más fuerte que cualquier palabra. El orgullo ciega, pero aún hay tiempo para arrepentirse. La misericordia está aquí, y el amor verdadero puede restaurar lo que ha sido quebrantado. La multitud, que hasta entonces había sido testigo de la humillación, sintió una mezcla de asombro y esperanza. Cada persona presente comprendía que estaban ante un momento milagroso, donde la intervención divina podía cambiar el curso de la vida de dos hombres y de toda la comunidad. Germán, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos, dio un paso atrás, como si el peso de su arrogancia fuera demasiado grande para sostenerlo. Jesús no lo reprendió ni lo obligó a hacer nada. Su sola presencia bastaba para abrir los ojos de Germán. Don Elías, aún conmovido, extendió sus manos hacia su hijo, y en un gesto silencioso, le ofreció perdón y amor incondicional. En ese instante, Germán comenzó a comprender la magnitud de sus errores, y por primera vez, se sintió vulnerable, consciente de que había lastimado profundamente a quien más amaba. La plaza, antes escenario de humillación y burla, se transformó en un lugar de reflexión y reverencia. La luz que rodeaba a Jesús parecía expandirse, tocando a cada persona presente, recordándoles que la gracia divina estaba al alcance de todos, y que incluso los corazones más endurecidos podían ser transformados si se permitían abrir a la verdad y al amor. En medio de la multitud, algunos aldeanos comenzaron a llorar silenciosamente, sintiendo que estaban presenciando un milagro. Los comerciantes dejaron de lado sus discusiones triviales, los niños dejaron de jugar, y todos comprendieron que la verdadera lección no estaba en la riqueza ni en la humillación, sino en la capacidad de reconocer los errores, de abrir el corazón y de permitir que el amor divino restaurara lo que había sido quebrantado. Germán bajó la cabeza, sus hombros temblando bajo el peso de la culpa y del arrepentimiento. Don Elías, con lágrimas de gratitud, los sostuvo suavemente. Jesús permaneció allí, observando, y la tensión que había marcado toda la tarde comenzó a disiparse lentamente. La intervención divina estaba en marcha, y la transformación interior de Germán, aunque todavía en sus primeras etapas, prometía un cambio profundo, no solo en su relación con su padre, sino en su propia vida y en la percepción de toda la comunidad. El milagro no había ocurrido todavía en su totalidad, pero la aparición de Jesús había encendido una chispa de esperanza que nadie podía apagar. La humillación, la arrogancia y el dolor comenzaban a dar paso a la reflexión, al arrepentimiento y a la posibilidad de reconciliación. En ese momento, quedó claro que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de reconocer los errores, abrir el corazón y permitir que la luz de Dios transforme lo imposible en realidad. El milagro del arrepentimiento. Después de la aparición de Jesús, un silencio reverente llenó la plaza. Germán Ríos permanecía frente a su padre y ante los ojos de la multitud, aún temblando por la intensidad de lo que acababa de experimentar. Su arrogancia, que hasta hace unos minutos parecía invencible, comenzaba a desmoronarse ante la claridad de la verdad y la fuerza del amor divino. Cada palabra cruel, cada gesto de burla, se reflejaba ahora en su conciencia con una fuerza que lo golpeaba profundamente. Era como si un espejo invisible le mostrara, sin filtros, la realidad de sus actos y el daño causado a don Elías, al hombre que lo había criado con paciencia y amor incondicional. Por un instante, Germán permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, tratando de contener las lágrimas que brotaban involuntarias. La presencia de Jesús seguía siendo el faro que iluminaba su alma, mostrando que todavía había esperanza, que la oportunidad de cambiar nunca se pierde mientras haya vida y fe. Su corazón, cargado de orgullo durante tantos años, empezaba a abrirse lentamente, permitiendo que la luz del arrepentimiento penetrara en lo más profundo de su ser. Don Elías, con lágrimas rodando por sus mejillas, extendió los brazos hacia su hijo. Su gesto no era de reproche, sino de amor absoluto y perdón. Cada palabra que no pronunció resonaba con fuerza en el corazón de Germán. Hijo mío, aún puedes cambiar. No es tarde para volver a la verdad, para reconciliarte y dejar que el amor guíe tus pasos. Este acto de humildad y misericordia, tan silencioso pero poderoso, fue la chispa que encendió el milagro del arrepentimiento. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración,
consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. No era un espectáculo común ni una simple lección de moral. Era un momento de transformación espiritual, donde un corazón endurecido se encontraba cara a cara con la misericordia y el amor divino. Los aldeanos sentían que la atmósfera misma de la plaza cambiaba. La tensión se mezclaba con esperanza, el dolor con comprensión, y el orgullo con la posibilidad de redención. Germán respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a fluir con mayor intensidad. Cada sollozo era un acto de liberación, un reconocimiento de todos los errores cometidos. Sus hombros temblaban bajo el peso de la culpa acumulada, pero también bajo la promesa de que podía reconstruir lo que había roto. Su voz, apenas audible al principio, pronunció palabras que nadie había esperado. «Padre, lo siento, perdóname», dijo Germán, con el rostro cubierto de lágrimas. «Nunca debí humillarte, nunca debí actuar con tanta crueldad. He sido un hijo egoísta y orgulloso, y ahora veo lo que he perdido». Don Elías, sin decir palabra, lo abrazó. La multitud contuvo la respiración ante la escena que se desplegaba. Padre e hijo, unidos nuevamente, mientras Germán dejaba caer su orgullo y permitía que el amor y el arrepentimiento llenaran el vacío que su arrogancia había creado. La plaza, que momentos antes había sido escenario de burla y dolor, ahora se llenaba de un silencio lleno de reverencia, como si todo el universo observara y celebrara aquel milagro de transformación. Jesús permanecía cerca, su mirada suave pero firme, transmitiendo aprobación y compasión. No necesitó palabras, porque la obra ya estaba en marcha. El milagro del arrepentimiento se manifestaba en el corazón de Germán, y su relación con don Elías comenzaba a sanar de manera profunda y verdadera. Era un cambio que no podía ser forzado por la riqueza, el poder ni la presión de la multitud. Era un milagro que surgía del encuentro entre la humildad del corazón, la verdad y la misericordia divina. Germán, finalmente liberado de las cadenas de su orgullo, se permitió llorar sin control. Cada lágrima era un acto de reconciliación, un paso hacia la restauración de su vida y de su relación con su padre. La multitud, testigo de aquel momento milagroso, sintió un cambio profundo en su propia percepción. Comprendieron que incluso el corazón más endurecido puede ser transformado por la verdad y el amor, y que nunca es tarde para volver al camino de la compasión, la humildad y la fe. El milagro no solo se manifestaba en Germán, también tocaba a todos los presentes. La plaza parecía vibrar con una energía nueva, más ligera, más llena de esperanza. Don Elías, aunque aún conmovido por la humillación sufrida, sentía que la gracia de Dios había abierto un nuevo capítulo en sus vidas. Padre e hijo permanecieron abrazados, y la luz dorada del atardecer se mezclaba con la presencia silenciosa pero poderosa de Jesús, testigo y guía de aquella transformación que nadie olvidaría jamás. En aquel instante quedó claro que el verdadero milagro no residía únicamente en el arrepentimiento de Germán, sino en la demostración del poder del amor, de la misericordia y de la gracia divina para restaurar lo que parecía perdido, para iluminar los corazones endurecidos y para convertir el dolor y la humillación en un acto de redención y esperanza que cambiaría vidas para siempre. La reconciliación. La plaza, que hasta hacía unos instantes había sido testigo de humillación y orgullo, ahora se transformaba en un escenario de sanación y esperanza. Germán Ríos, con el rostro empapado de lágrimas y el corazón abierto, permanecía abrazado a su padre, don Elías, sintiendo por primera vez en años un alivio profundo. La arrogancia que lo había definido durante toda su vida se había desmoronado, reemplazada por un remordimiento sincero y un amor renovado hacia el hombre que le había dado la vida y le había enseñado, sin condiciones, lo que significaba el verdadero sacrificio. El silencio en la plaza era denso, pero no era pesado ni incómodo. Era un silencio lleno de reverencia, de asombro y de un respeto profundo por lo que estaba ocurriendo. Cada mirada de los presentes parecía captar la magnitud del momento. Un hijo que finalmente reconocía sus errores y un padre que, con amor inquebrantable, estaba dispuesto a perdonar y a reconstruir los lazos que la arrogancia había intentado romper. Germán retiró lentamente sus brazos, aunque aún mantenía las manos de don Elías entre las suyas, y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez, sus palabras no estaban cargadas de orgullo ni de ironía, sino de sinceridad pura. Padre, no sé cómo he llegado a ser tan ciego y orgulloso. Te he fallado de maneras que jamás podré reparar completamente, pero quiero empezar a enmendar todo lo que he hecho mal. Quiero aprender a ser digno de tu amor y de la confianza que siempre me diste. Don Elías, con voz temblorosa pero llena de ternura, respondió: Hijo mío, todos cometemos errores. Todos nos dejamos cegar por nuestro orgullo en algún momento. Lo importante es reconocerlo y cambiar.
Hoy, has dado el primer paso hacia la verdadera grandeza. No se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de arrepentirse, de amar y de perdonar. La multitud observaba con una mezcla de asombro y emoción. Algunos no podían contener las lágrimas, conmovidos por la escena que se desarrollaba frente a ellos, un acto de reconciliación que trascendía lo material, lo social y lo mundano, mostrando el poder del amor verdadero y la gracia divina. Los comerciantes, los niños, los ancianos, todos percibían que estaban presenciando algo que iba mucho más allá de un simple perdón. Estaban siendo testigos de un milagro vivo, un ejemplo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar si hay arrepentimiento y misericordia. Germán, sintiendo la fuerza de la reconciliación, se arrodilló brevemente ante su padre, un gesto de humildad que nunca había realizado en su vida. Don Elías lo sostuvo firmemente, y juntos permanecieron en ese abrazo silencioso, dejando que el amor y la compasión llenaran el vacío que la arrogancia había creado. Jesús, que se encontraba cerca, observaba la escena con una sonrisa suave y aprobatoria. Su presencia, silenciosa pero poderosa, confirmaba que la transformación de Germán no era solo un cambio emocional, sino un verdadero milagro espiritual. Mientras los últimos rayos de sol iluminaban la plaza, Germán prometió, no solo ante su padre sino ante todos los presentes, que su vida cambiaría, que su riqueza y su posición social ya no serían utilizadas para humillar o dominar, sino para servir, proteger y amar. Comprendió que la verdadera grandeza no reside en lo que se posee, sino en cómo se trata a los demás, en cómo se reconoce y se aprende de los errores, y en cómo se permite que el amor y la misericordia guíen cada acción. Don Elías, abrazando nuevamente a su hijo, susurró una oración silenciosa de gratitud. Agradecía por el milagro de ver a su hijo finalmente abrir su corazón, por la presencia de Jesús que había guiado este momento, y por la oportunidad de reconstruir su relación sobre bases de amor, respeto y humildad. La plaza, testigo de esta reconciliación, parecía respirar un aire nuevo, lleno de esperanza, paz y posibilidad de renovación. El abrazo se prolongó, y cada segundo parecía detenerse en el tiempo, como si el universo mismo reconociera la importancia de aquel instante. La reconciliación no solo había restaurado la relación entre padre e hijo, sino que también había transformado la percepción de todos los presentes sobre el verdadero significado del perdón, la humildad y la gracia divina. La luz de Jesús se reflejaba en los rostros conmovidos de la multitud, recordándoles que la compasión y el amor siempre tienen el poder de cambiar vidas. Finalmente, Germán se incorporó y, mirando a la multitud, pronunció palabras que resonaron con sinceridad y fuerza. Hoy he aprendido que la riqueza más valiosa no está en lo que poseemos, sino en el amor que damos, en la humildad con la que vivimos y en la capacidad de arrepentirnos cuando nos equivocamos. Gracias, Padre, por tu paciencia y tu amor. Gracias, Jesús, por mostrarme el camino hacia la verdad y la misericordia. Don Elías, con lágrimas de alegría, abrazó nuevamente a su hijo, mientras la luz dorada del atardecer bañaba la plaza y parecía simbolizar un nuevo comienzo. La reconciliación había ocurrido, y con ella, la promesa de un futuro lleno de amor, respeto y la certeza de que el milagro del arrepentimiento puede transformar incluso los corazones más endurecidos. El mensaje para tu vida hoy. Mientras el sol se ocultaba lentamente tras las montañas, la plaza aún estaba impregnada de la energía transformadora que había surgido durante toda la tarde. Germán y Don Elías permanecían juntos, el vínculo roto por la arrogancia y la humillación ahora restaurado por el arrepentimiento y el amor incondicional. Jesús, que había guiado cada paso de este milagro silencioso, se mantenía cerca, su presencia irradiando paz, sabiduría y una comprensión profunda de los corazones humanos. Pero este momento, aunque vivido por Germán y Don Elías, no era solo para ellos. Cada persona presente en la plaza, y cada espectador que escuchara esta historia, podía percibir que lo que acababa de ocurrir tenía un mensaje universal. Un recordatorio de que la vida nos pone pruebas, conflictos y momentos de orgullo que pueden alejarnos de lo más importante, y que la verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza ni en el poder, sino en la humildad, el amor y la capacidad de arrepentirse y reconciliarse. El arrepentimiento de Germán no solo restauró la relación con su padre, sino que también abrió la puerta a un cambio profundo en su corazón. Y esta es la lección que podemos llevar a nuestra propia vida. Ningún error es tan grande que no pueda ser corregido, ninguna herida tan profunda que no pueda ser sanada, y ningún corazón tan endurecido que no pueda abrirse a la misericordia divina si hay voluntad de cambiar. Cada paso que damos hacia la humildad y la verdad nos acerca más a la paz y al amor que todos anhelamos. Don Elías, con su sonrisa serena y los ojos aún húmedos de emoción,
Se volvió hacia la multitud y pronunció palabras que resonaron con fuerza en todos los corazones. Hijos, la vida nos enseña que no debemos dejar que el orgullo nos ciegue, que no debemos permitir que la ira, la codicia o el ego nos separen de quienes amamos. Siempre hay tiempo para volver, siempre hay espacio para pedir perdón y reconstruir lo que creemos perdido. El amor verdadero y la compasión son los caminos que Dios nos señala. Jesús permanecía a un lado, observando, y con su sola presencia confirmaba la veracidad de esas palabras. No necesitaba intervenir, porque la lección ya estaba clara. La transformación genuina nace del corazón que reconoce sus errores, que busca la reconciliación y que se abre a la guía divina. Germán, todavía abrazando a su padre, entendió que su riqueza y su posición social no tenían valor si no aprendía a vivir con humildad y a amar sin condiciones. Cada persona presente en la plaza comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Algunos recordaron momentos en que habían herido a otros con palabras, orgullo o indiferencia. Otros comprendieron que la reconciliación no solo es posible, sino necesaria para vivir en paz y armonía. La historia de Germán y don Elías se convirtió en un espejo para todos, un espejo que muestra que el arrepentimiento no es signo de debilidad, sino de fortaleza, que pedir perdón es un acto de valentía y que el amor y la misericordia son fuerzas capaces de cambiar lo imposible. Jesús, en silencio, dio un paso atrás y permitió que la luz del atardecer abrazara la escena completa. La reconciliación entre padre e hijo era un testimonio vivo de que la gracia divina está disponible para todos, que no hay error tan grande ni corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por el amor de Dios. Y mientras la plaza se llenaba de un silencio reverente, cada espectador comprendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar, perdonar y actuar con humildad. Germán, con un suspiro profundo, miró a su padre y luego a Jesús, y dijo: «He aprendido que el orgullo solo trae dolor y separación, que el verdadero poder está en la humildad, en reconocer nuestros errores y en dejar que el amor guíe nuestras acciones. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias, Jesús, por mostrarme el camino». Don Elías respondió con un abrazo firme y lleno de ternura. «Siempre hay un camino de regreso, hijo. Nunca es tarde para elegir el amor, la verdad y la reconciliación». La plaza, antes escenario de humillación y orgullo, ahora brillaba con un aire de esperanza, transformación y paz. Los aldeanos regresaban a sus casas con un mensaje claro en sus corazones, que cada conflicto, cada momento de orgullo y cada herida tiene el potencial de convertirse en un milagro si se permite que el arrepentimiento y la guía divina actúen. Y tú, que estás escuchando esta historia, puedes aplicar esta lección hoy mismo. Pregúntate, ¿hay alguien a quien necesites pedir perdón? ¿Hay momentos de orgullo o ego que te estén alejando de quienes amas? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a la transformación que solo el amor y la misericordia divina pueden ofrecer? No importa cuán grande sea el error o cuán profunda la herida, siempre hay oportunidad de reconciliación, de sanación y de renovar tu vida con humildad, amor y fe. Recuerda que la verdadera grandeza no se mide por lo que posees, sino por la capacidad de amar, perdonar y vivir en armonía con los demás y con Dios. Hoy es el día para dar ese primer paso. Hoy es el momento de permitir que la luz divina ilumine tu corazón, como iluminó a Germán, y que transforme tu vida de manera que nunca olvidarás.